'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, vamos a intentar poner un poquito de cordura porque estábamos hablando antes de comenzar a grabar el vídeo y estábamos comentando con toda la razón entre Miguel Ángel y yo. De hecho, la frase de Miguel Ángel y decía, oye, es que hemos llegado a una situación de corrupción por parte del gobierno en el que parece que los demás tenemos que aceptar como normal que tengan derecho a eliminar pruebas, a tener a tíos atrincherados como el fiscal general sin que hagan nada cuando les han pillado con el carrito los helados, a que se crea el propio gobierno que si borras los móviles, no los entregas, los destruyes, con eso te libras, a que digan que no hay indicios, pero ¿cómo no va a haber indicios? Pero si les han pillado con todo el equipo, si es que es de traca, que es que además hablan de unos mensajes borrados y los que él se envió con Pilar Rodríguez, donde aparecen pactando la remisión, el envío y la distribución en medios de comunicación de una nota que incluía la parte más confidencial que podía haber, que era precisamente la parte del supuesto acuerdo entre el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. Bueno, vamos a explicar todo esto porque ha salido el gobierno en bloque a decir, a insinuar, que yo casi diría que no es ni insinuación, es una acusación, desde mi punto de vista es un delito de calumnia como la copa de un pino, porque están tachando de prevaricador a un magistrado del Tribunal Supremo, que yo no he visto una cosa así en mi vida. Y para eludir la prevaricación solamente hay dos vías, Miguel Ángel. Una, el desconocimiento de la norma. Hombre, no creo que el Partido Socialista asegure que un magistrado instructor del Supremo tiene desconocimiento de las leyes. Y la otra posibilidad es que lo hace efectivamente con mala fe, en cuyo caso es prevaricador. Es decir, que están calumniando al juez, al juez instructor del Supremo. Pero vamos a explicar toda esta historia porque se han montado el enésimo bulo de no hay indicios penales contra Álvaro García Ortiz. Joder, pues menos, ¿vale? Sí, efectivamente, yo creo que al final, Carlos, se cree que viven en un terreno completamente de impunidad, que tienen absoluta inmunidad para decir lo que quieran, con esa inviolabilidad parlamentaria, y la verdad es que dicen cada barbaridad, cada calumnia, cada infundio, y el problema es que ya en la sociedad española casi se ha normalizado, es decir, cada semana cuando hay una decisión judicial que no le gusta al gobierno, tenemos a los ministros, al propio Pedro Sánchez insinuando pues que tal juez es un prevaricador, que como decía el ministro Oscar Puente, ¿no? Sobre Ángel Hurtado, dice, no, es que es la verdadera oposición, porque como el PP no da la talla, pues ahí está el Tribunal Supremo haciendo oposición. O sea, hemos normalizado vaya por delante, Miguel Ángel, que echo de menos al Consejo General del Poder Judicial, pero le echo de menos. Vamos a ver, esta historia de la protección que tienen los diputados o la protección que tienen miembros del gobierno utilizando como escudo la protección que tienen los diputados no puede ser un cheque en blanco. Es decir, no puede ser que el gobierno llame prevaricador a los jueces y no pase absolutamente nada. Y eso es una función que tiene que llevar a cabo, que tiene que desarrollar el Consejo General del Poder Judicial, de decir, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahora vamos a empezar aquí a querellas por delitos de calumnia. O sea, si de veras fuese cierto lo que ha dicho Oscar Puente, dice, aquí está la verdadera oposición. Entonces estamos hablando de que el Tribunal Supremo es un organismo político y es un organismo político que actúa por mandato político, es decir, que estamos en una dictadura, pero encima tócate las narices, en una dictadura del que no manda. O sea, el mensaje es surrealista, pero sobre todo lo que es calumniador. Es una calumnia como la copa a un pino. Que hacía referencia, Carlos, a la investigación del caso, y hay que dejar claro que es que el Tribunal Supremo imputó a Álvaro García Ortiz en octubre, es decir, llevamos ya 9 meses de investigación en el Supremo, pero es que este procedimiento ya se había empezado a investigar muchos meses antes, acordémonos, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque este caso se inició en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla, como estaba metida la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, estaba aforada ante el TSJ de Madrid, con lo cual el juzgado se lo mandó al TSJ de Madrid y la mayoría de la instrucción pues la ha llevado a cabo el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante muchos meses antes de que el caso llegara al Tribunal Supremo. Es decir, hay una investigación muy completa de la causa. Se han recabado completamente pruebas a lo largo pues, de esos informes de la UCO que han recogido esos mensajes entre el propio Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, que no dejaban ningún lugar a dudas de cómo se gestó esta filtración de correos electrónicos para ganar el relato en los medios de comunicación en la noche del 13 de marzo de 2024 y que fueron pocos instantes después de que Álvaro García Ortiz los recibiera en su correo
filtrados a la cadena SER, y al día siguiente cómo se elaboró la polémica y famosa nota de prensa por parte de la Fiscalía de Madrid con el visto bueno de la propia Pilar Rodríguez, con esa famosa frase de que se había quedado con ganas de echarle un poquitín más de cianuro, ¿verdad? Y que en esa nota de prensa también se volvían a revelar datos confidenciales de una conversación privada entre un fiscal de un caso que está investigando Alberto González Amador por ese supuesto fraude Hacienda, y por otro lado pues el abogado del propio Alberto González Amador. Y hay que decir, Carlos, que precisamente en ese auto de procesamiento de Ángel Hurtado se deja claro, y a mí me parece también que es muy importante esta cuestión, que aquí una cuestión porque haya sido revelada en los medios de comunicación no deja de tener obligación de reserva por parte de la Fiscalía. Es decir, apoyarse en que algunos medios de comunicación ya habían revelado datos de sus correos electrónicos para justificar que la Fiscalía en una nota de prensa copie y pegue frases textuales de correos electrónicos reservados, no tiene ningún pase. Claro, es que vamos a repasar los hechos de lo que dice el gobierno, que no hay indicios penales, que es que de verdad que la versión es surrealista. Y en base a eso, es en base a lo que está acusando de un delito a un juez, en este caso un magistrado, instructor del Tribunal Supremo. Hay una serie de intercambios de mensajes, suceden en concreto, el más importante, el 2 de febrero de 2024. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues el equipo jurídico del novio Isabel Díaz Ayuso se pone en contacto, por cierto, porque llevaban ya negociando desde hacía tiempo, pero bueno, se pone en contacto para darle una respuesta. ¿A quién? A la Fiscalía. ¿Y qué es lo que le dice? Venga, que estamos dispuestos a firmar en conformidad, que no queremos que esto vaya a lo penal, que no queremos estar más tiempo con esta historia, venga, que aceptamos el reconocimiento presunto de 2 delitos. ¿Por qué digo presunto? Porque es bajo coacción, por decirlo de alguna manera. No está diciendo yo soy delincuente ni me siento un delincuente, no. Lo que le está diciendo es, venga, como hay que firmar en conformidad, venga, acepto porque sé que el trámite es que tengo que reconocerme y me reconozco como una cuestión medial. ¿Por qué? Porque de esta manera firmo en conformidad y me dejáis ya en paz. Esta es la historia. Bueno, pues ese párrafo, que es el más delicado que puede haber, que es el más confidencial, que es el más protegido legalmente, es justo el que aparece en la nota de prensa. ¿Que quién la encarga? Álvaro García Ortiz. ¿En base a qué? A los mensajes. ¿Que quién los encarga? Él. ¿Y a quién se los pide? Al fiscal Salto. Le hace salir de un partido de fútbol y le dice, su 2, Pilar Rodríguez, que se los mandes ya. ¿Y a dónde se los manda? A un correo privado, no al correo institucional, para que no quede reflejado en la Fiscalía General. Y en base a eso lo distribuyen. ¿A quién? Lo distribuyen al plural, lo distribuyen a la SER, se lo envían a Moncloa, Moncloa le da órdenes a Lobato, y todo ello por indicación inicial, o casi tendríamos que decir secundaria, de Álvaro García Ortiz. ¿Por qué digo secundaria? Porque ahí aparece la famosa frase en el auto del magistrado Hurtado donde dice, respondiendo a indicaciones de presidencia. ¿Por qué sabemos que son indicaciones de presidencia? Porque lo tiene Presidencia, lo tiene Pilar Sánchez Acera, y dice el PSOE o dice el Gobierno. Es que no se está identificando a nadie, como que no, si Pilar Sánchez Acera era de Presidencia del Gobierno. ¿Por qué dice que siguiendo indicaciones? Porque una de dos, o Álvaro García Ortiz se había vuelto loco, porque esto no era para defenderse a sí mismo en aquel momento, él no tenía nada en aquel momento, era para buscar un caso que pudiera contraponer el presidente del gobierno al caso Begoña Gómez. Por eso dice lo de las indicaciones, pero es que está perfectamente descrito y explicado en el auto. Bueno, pues según el gobierno, todo lo que yo acabo de citar, que son hechos probados, no aparece en ningún sitio. Dices, deja de mentir ya de una forma tan descarada, porque da vergüenza ajena. Totalmente, yo creo que es que el problema que hay es que lo que dice el gobierno, hay una gran parte de la población que no se pone a discernir si de lo que les están contando es verdad o es mentira, simplemente se creen a pies juntillas el argumentario de Pedro Sánchez y de sus ministros y de ahí no pasan, ¿no? Y ese es el problema que hay ahora mismo en España. Es evidente todos los indicios delictivos que pesan contra el propio Álvaro García Ortiz, y desde luego uno de los mayores también, que no hay que dejarlo apartado, es el hecho de que este hombre borrara su teléfono móvil, sus 2 teléfonos móviles, y eliminara su cuenta de correo electrónico, que también viene recogido en el auto, ¿no? O sea, que no sirvió, como dice el magistrado Ángel Hurtado, no sirvió las medidas de investigación, que fue pues recabar pues esos dispositivos móviles, porque Álvaro García Ortiz había eliminado
todos los mensajes, había triturado todas las copias de seguridad de las nubes, de las plataformas, o sea, es que no quedó un dato vivo en esos teléfonos móviles. Entonces, cuando haces eso, obviamente es porque tienes algo que ocultar. Y de hecho, el propio Ángel Hurtado en el auto dice que eso se eliminó y que evitó que se pudieran investigar otros posibles, no sé qué palabra utiliza, no sé si otros posibles delitos u otros posibles hechos que podrían ser delictivos, etcétera, ¿no? Porque es verdad, al final en esos móviles seguro que había otros indicios delictivos en esos mensajes que habría intercambiado el propio fiscal general del Estado y por eso, únicamente por eso lo borró. También recoge muy bien el auto de procesamiento el frenético intercambio de mensajes de Álvaro García Ortiz en la noche de autos. Es que se vuelve loco, o sea, es que se puede escribir Pilar Rodríguez, a Almudena Lastra, o sea, como si no hubiera un mañana, porque tenía que ganar, como dice él, el relato, ¿no? Para que no pareciera que la Fiscalía había sido la que había propuesto el pacto en lugar del abogado de Alberto González Amador. O sea, ese frenético intercambio de mensajes para que consiguiera cuanto antes que le enviaran los correos electrónicos. Y tú fíjate qué casualidad que cuando le envían los correos electrónicos, minutos después aparece en la cadena SER. O sea, ¿alguien se puede creer que no hay una consecuencia del otro? O sea, ¿es casualidad que Álvaro García Ortiz reciba de manos de Pilar Rodríguez esos correos electrónicos en su email personal, que no institucional, y minutos después estén filtrados en la cadena SER? Hombre, es que es un poquito de sentido común, ¿no? Hay dos bloques, uno directamente son ni siquiera indicios o pruebas indiciarias, sino pruebas desde mi punto de vista muy concluyentes, como son efectivamente todos los mensajes enviados en ese chat donde Álvaro García Ortiz está hablando con Pilar Rodríguez, la fiscal ya más conocida como Pilar Cianuro. Ahí, ¿qué es lo que se ve? Que están pactando una nota de prensa que incluye la parte confidencial. Bueno, pero si la está pactando Álvaro García Ortiz, ¿dónde está la duda? O sea, es evidente que él ha estado en la revelación y él era el jefe. Es decir, es evidente que él es el que ha filtrado eso. Esa parte, desde mi punto de vista, es absolutamente concluyente. Y luego está efectivamente la indiciaria, la de prueba indiciaria. ¿Y a cuál me refiero? A lo que tú estabas mencionando, Miguel Ángel Pérez. O sea, si ha borrado los mensajes, si los ha borrado en varios terminales, si ha eliminado incluso cuentas enteras de correo electrónico, de Gmail, será por algo. Será por algo. Si ha utilizado medios tecnológicos elevados hasta el punto de que WhatsApp y Google no han conseguido recuperar determinados mensajes importantes, será por algo. Bueno, pues a lo único que nos puede llevar la parte indiciaria al sentido común es al hecho de que evidentemente lo ha borrado porque eran pruebas incriminatorias, ¿vale? Y la segunda parte que a mí me resulta totalmente también indiciaria penal, que es, vamos a ver, si Pilar Sánchez Acera le dice a Juan Lobato, sácalo, si Pilar Sánchez Acera se lo decía como subordinada suya, Juan Lobato no le tendría que haber hecho caso, porque mandaba más en el partido que ella, ¿vale? Los dos estaban en el Partido Socialista de Madrid. Por tanto, solo cabe una interpretación lógica, y es que no se lo estaba diciendo como subordinada en el partido, sino como superior en el gobierno. ¿Por qué? Porque estaba en presidencia del gobierno. Bien, sigamos con la deducción totalmente lógica. Pilar Sánchez Acera, que era la número 3, ¿tenía capacidad para ordenar eso? No, si no le había dado la orden el número 2 y al número 2 el número 1. Si no, es imposible. Bien, sigamos con la lógica. ¿Por qué tenía esos chats confidenciales Moncloa? ¿Porque se le pasó por la cabeza de pronto a Álvaro García Ortiz enviárselos? ¿O porque el propio gobierno ya le había dicho en cuanto tengas algo de esto me lo pasas? ¿O porque el propio gobierno le había dicho sigue a esta persona y si encuentras algo me lo pasas? Hombre, tiene muchísimo más sentido común la segunda opción. Resumiendo, lo lógico, porque es que no puede caber otra interpretación, es que Moncloa le dijera en cuanto tengas algo me lo pasas, que Moncloa, es decir, el responsable máximo, posiblemente el mismo Sánchez, diera la orden de en cuanto lo tengáis se lo pasáis a Juan Lobato y que Juan Lobato la machaque y la tritura a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Es que el resto de opciones son ilógicas, totalmente ilógicas. ¿Cómo no lo vas a incluir como material indiciario penal? ¿Cómo no lo vas a incluir? Esa es desde luego la hipótesis más plausible. Nos vamos a quedar con las ganas de tirar hacia Moncloa, precisamente porque este hombre pues destruyó, ¿no?, toda la información de sus teléfonos móviles. A mí me llama también especialmente la atención que el momento procesal en el que nos encontramos, la fase procesal, estamos hablando de que todavía es el procesamiento, no se ha decretado ni la apertura de juicio oral, mucho menos todavía se entra en el banco de los acusados y mucho menos todavía ha sido condenado. Y sin embargo vemos
tenemos al gobierno de Pedro Sánchez, al ministro de Justicia Félix Bolaños, a la ministra portavoz Pilar Alegría, todos reaccionando como si Álvaro García Ortiz ya hubiera sido condenado en firme, lo cual indica que es una defensa totalmente numantina y en la desesperada, porque saben que obviamente Álvaro García va a acabar cayendo, ¿no? Y no deja de ser lamentable la defensa que hace el gobierno de Pedro Sánchez y todos sus ministros de una persona que está siendo investigada y ahora procesada por nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo, y que se dediquen a arremeter, a criticar, a despreciar al magistrado, a despreciar al propio Tribunal Supremo, la labor de este juez, diciendo que por muy Tribunal Supremo sea, que no hay pruebas contra Álvaro García Ortiz. Y este argumentario, por supuesto, repetido por todos los satélites mediáticos del gobierno, incluso llevan a titulares, ¿no? He tenido que leer algún titular estos días de el Supremo procesa a Álvaro García Ortiz sin ninguna prueba, o sea, pero así, ¿no? O sea, totalmente, es que no se cortan un pelo. Y ese es justo el argumentario que ha estado repitiendo, pues uno por uno, todos los ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Obviamente, Álvaro García Ortiz está haciendo una tarea fundamental en el engranaje de esta trama judicial de Pedro Sánchez. Es un hombre de Pedro Sánchez, es un ministro más, y solo así se puede explicar la defensa a ultranza de todos los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que le tratan a Álvaro García Ortiz como si fuera un compañero más que se sienta en la mesa del Consejo de Ministros cada semana. Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha quedado suficientemente explicado. Es decir, esta historia de que no hay indicios penales, de que no hay pruebas indiciarias, de que el auto de procesamiento emitido por el magistrado instructor, el señor Hurtado, Ángel Hurtado, que es inventado, que no tiene base probatoria, es una auténtica barbaridad. Y yo, repito, me encantaría empezar a ver, porque no se pueden decir determinadas barbaridades y que no tengan un castigo. O sea, tú no puedes acusar a un magistrado instructor del Supremo de estar inventándose algo que es cuestión de cogerse el documento y leérselo. Y está absolutamente todo, y esto lo está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque está en un ataque continuado, ya sea a través de la cloaca, que evidentemente era suya, ya sea a través de las campañas que ellos lanzan de difamación, ya sea los ataques que hacen a jueces, los que hacen a periodistas. No puedes utilizar la fuerza del gobierno, que es una fuerza de una brutalidad y una fuerza con un potencial elevadísimo, no puedes utilizarlo como te dé la gana para calumniar a gente. Nos calumnian a nosotros permanentemente, nos difaman, difaman a los jueces, difaman a los fiscales que hacen su trabajo, todo ello aprovechándose de la fuerza del Ejecutivo, que está retorciendo y devaluando por completo el esquema democrático de contrapoderes. Es una aberración lo que está ocurriendo con este gobierno. Yo creo, Carlos, que no van a tener escapatoria y, por supuesto, Álvaro García Ortiz lo tiene crudísimo. Es cuestión de pocos días, pocas semanas que se dicte la apertura del juicio oral y Álvaro García Ortiz va a ir inevitablemente al banquillo de los acusados por ese delito de relación de secretos junto a la fiscal Cianuro, es decir, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. No se van a librar ninguno de sentarse en el banquillo de los acusados. Fíjate que yo tengo la sensación, Miguel Ángel, de que no se van a librar de eso y va a tener muy complicado librarse de la condena, porque, uno, el caso es evidente, y preguntes a quien preguntes de los que hayan llevado el caso, te puede decir, bueno, esta parte, como no está probada, como se destruyeron, a lo mejor es más difícil. Yo no he encontrado a nadie que me diga Álvaro García Ortiz evidentemente es inocente. No he encontrado a nadie nunca, porque evidentemente llevó a cabo las filtraciones. Uno, espero que no se libre de la condena por eso, y dos, porque si de veras se libra ahora de la condena con lo que han dicho, que se prepare la capa judicial para un ataque acusándolos de lawfare y demás. Es decir, han sido ellos los que han pervertido los procesos judiciales, porque les están sometiendo a una tensión tan brutal que, uno, por la fuerza de la evidencia, y dos, porque el sistema de derecho y el sistema judicial tiene que buscar su protección. Espero que hagan justicia, lo espero. Y por supuesto, Carlos, aquí lo contaremos y lo analizaremos como cada semana. Miguel Ángel, un placer. Un abrazo fuerte, Carlos. Hasta luego.